Mi nombre es Diego Silva y hoy día te voy a enseñar los problemas kinesiológicos en el área cardiorrespiratoria. Primero, ¿qué son los problemas kinesiológicos? Los problemas kinesiológicos, como lo dice su nombre, son problemas, pero son los problemas que alteran el estado de salud de nuestro paciente. Y es por eso que es importante detectarlos también, porque según el problema que tenga nuestro paciente, vamos a nosotros atacarlo o a tratarlo de distinta manera. También estos problemas nosotros los podemos identificar por distintos hallazgos. No solamente un hallazgo identifica un problema, sino que tal vez un mismo hallazgo puede identificar muchos problemas y distintos hallazgos también pueden identificar a un solo problema. Por ejemplo, que en un paciente ocultemos crepitaciones gruesas y que tenga alteradas las fases de la tos. Entonces esos dos hallazgos podrían identificar el problema que tiene una alteración en la permeabilidad, porque tiene secreciones, por eso tiene las crepitaciones gruesas, tiene secreciones en la vía aérea distal y también tiene una alteración en las fases de la tos, lo que no le permite expulsar esas secreciones, entonces tiene la secreción adentro y eso al final altera la permeabilidad de la vía aérea. También como un hallazgo clínico puede atributar más de un problema kinesiológico, como por ejemplo un aumento de la frecuencia respiratoria podría atributar a un aumento del WOF, que sería aumento del trabajo respiratorio, o también podría estar relacionado a una disminución del volumen pulmonar, ya que el paciente va a tener que respirar muchas veces para compensar como esa disminución del volumen. Entonces, si antes solo respirando una vez respiraba 5 litros, digamos, ahora va a tener que respirar 5 veces un litro, entonces por eso respira. Entonces el mismo hallazgo que sería el aumento de la frecuencia respiratoria podría tributar a esos dos problemas, que sería el aumento del trabajo respiratorio del WAP y también una disminución en el volumen pulmonar. Y podría ser una cachada de problemas más, pero por eso hay que leer bien el caso del paciente y tal vez un mismo hallazgo puede ser como para todos los problemas, pero por eso, según el paciente, tenemos que asociar a los hallazgos a los que hayamos encontrado en su examen y todas esas cosas. Entonces, algunos de los problemas kinesiológicos cardiorrespiratorios serían la alteración del patrón ventilatorio. El patrón ventilatorio normalmente o el ideal que uno espera tener es un patrón diafragmático, que respiremos con el diafragma. Pero normalmente la gente tiene un patrón como más costo diafragmático, como respirando con las costillas y con el diafragma, a no ser que sea una persona entrenada y que haya entrenado con el diafragma y es lo que esperamos nosotros, pero no siempre así. Pero lo ideal sería que todo el mundo respirara con el diafragma. Pero ¿qué pasa si el paciente no está respirando así? Y tiene, no sé, por ejemplo, está respirando con esta parte del tórax. Sería un patrón costal alto. Entonces ahí ya tiene una alteración del patrón ventilatorio. A eso se refiere. A que, como dice el nombre, cambió su patrón ventilatorio. No está respirando con el diafragma, está respirando con el tórax. O podría ser que tiene una respiración paradójica también. La respiración paradójica es cuando respiramos como al revés. Uno normalmente cuando inspira protruye el abdomen, saca la guatita y cuando expira bota todo el aire. La respiración paradójica es al revés. Uno cuando inspira esconde la guata y cuando bota el aire la saca para afuera al estómago. Entonces eso sería también un cambio en el patrón ventilatorio. También otras cosas podrían ser una respiración superficial, usar musculatura accesoria, como por ejemplo los intercostales, que veamos retracciones también, que haya tiraje y todo eso. Pero esos problemas como el tiraje y usar musculatura accesoria también está como bien ligado al aumento del trabajo respiratorio, ya que estamos usando otra musculatura que tal vez no deberíamos usar, pero también atribuye a este de la alteración del patrón respiratorio, porque estamos usando músculos que no deberíamos porque tenemos un patrón diferente. Ya al usar músculos que no deberíamos nos fatigamos más y también aumenta el trabajo respiratorio. Entonces ahí tenemos el caso que tenemos un hallazgo que atribuye finalmente a dos problemas, que serían esta alteración del patrón respiratorio ventilatorio y este aumento del trabajo respiratorio. Otro problema es la alteración de la permeabilidad de la vía aérea. ¿A qué se refiere a esto? A que ya nosotros tenemos la vía aérea y una persona normal, por ejemplo, si tiene secreción en su vía aérea, las puede permeabilizar. ¿A qué se refiere permeabilizar? A que las puede botar. Si tiene secreciones, tose y las bota. Pero cuando tenemos una alteración en la permeabilidad, nuestra vía aérea se queda con estas secreciones y al final eso trae otros problemas como obstrucciones.
a los pacientes les cuesta respirar, aumenta su frecuencia respiratoria y una cachada de cosas. Imagínate tú estar lleno de secreciones en tu vía aérea, es como... Es difícil respirar porque está lleno de algo adentro tuyo. Y esto podría estar causado por distintas cosas. Uno podría ser que hay una alteración en el batimiento ciliar que no permite que las secreciones vayan hacia vía aérea más periférica y así uno la pueda secretar de mejor manera con la tos y se queden ya más en la vía aérea distal. Otro podría ser una alteración de los flujos, donde no produzcamos un flujo expiratorio mayor a 17 litros por minuto, que en esas dos cosas que dije recién estarían abarcadas como en la movilización de secreciones, mientras que en la parte también de la eliminación de secreciones podría ser causada por una alteración en la tos o en las fases de la tos. Las fases de la tos son tres: la inspiratoria, la compresiva y la expulsiva. Inspiratoria es cuando uno toma aire. La compresiva es cuando se cierra la glotis, se cierra... Todos hemos tosido alguna vez y sentimos como esa sensación como... Y después la expulsiva obviamente es cuando... Entonces que haya alterado alguna de esas fases afecta la permeabilización de la vía aérea. Aumento del trabajo respiratorio o del WAF puede estar causado por muchas cosas, por uso de musculatura que no debíamos, porque se disminuyó la distensibilidad o la elasticidad del pulmón, hay un aumento de la carga elástica o de la carga resistiva. Entonces también lo podemos notar cuando al paciente le cuesta respirar, cuando está usando la musculatura accesoria, cuando está haciendo tiraje. Entonces cuando vemos que al paciente está como así tratando de respirar, así como que de verdad uno se da cuenta porque le cuesta, se ve que hay un esfuerzo y es un esfuerzo que uno no debería sentir al respirar. Eso es aumento del trabajo respiratorio al final, aumento del WOF, porque respirar es algo que uno debería hacer en automático y que ya tú estés trabajando, tu cuerpo esté gastando mucha energía en respirar, ya es un aumento del WAF y es un problema. La intolerancia al ejercicio. La intolerancia al ejercicio es como lo dice su nombre, el paciente no puede hacer ejercicio. Esto lo podemos ver con diferentes test o tal vez no necesariamente lo podemos ver con diferentes test porque hay pacientes que simplemente no se pueden levantar de su cama o simplemente no se pueden sentar en su misma cama porque están muy mal y no sé, recién lo operaron y están despertando y no pueden hacer nada, con suerte pueden hablar. Entonces esos pacientes tienen intolerancia al ejercicio o también en los casos de los pacientes que no se pueden levantar, también se le puede llamar intolerancia al movimiento. Según como te diga el caso, si te dice como el paciente no se puede levantar, podría ser intolerancia al movimiento. O si te dice el paciente cuando marchaba, cuando caminaba, cuando trotaba, se sentía cansado, le costaba o no podía, eso ya sería como intolerancia al ejercicio porque está haciendo una actividad mucho más fuerte que necesita un mayor gasto de energía que moverse. Y esta podría estar causada por diferentes cosas como una limitación respiratoria, una limitación cardiovascular, una limitación muscular, un desacondicionamiento físico. Entonces también por eso es importante como leer el caso del paciente y conocer lo que tiene, porque esto también al final nos ayuda a saber como este tipo de problemas que tal vez no sean como tan visibles a veces y uno lo termina sacando más como por la patología que por la que viene nuestro paciente. La limitación al flujo aéreo. Como lo dice su nombre, es una limitación al flujo de aire en la vía aérea. Y esta puede estar causada por muchas cosas. Una de esas podría ser una broncoconstricción. La vía aérea está hecha o recubierta por músculo liso. Este músculo liso, como todos los músculos, se puede contraer. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, como en el asma, si a uno le da un ataque de asma, este músculo se termina contrayendo. Así. Entonces la vía aérea, si antes era de este porte, cuando se contrae es así. Y eso limita al final el flujo aéreo. Puede ser que limita el flujo a la inspiración o a la expiración según el caso. Y si limita el flujo a la expiración, se podría dar la hiperinsuflación, que es cuando el pulmón está hiperinsuflado. Comienza a llenarse de aire, se podría decir, una parte de la vía aérea. Y eso se da harto en los pacientes que tienen EPOC. Y es por eso que en los pacientes EPOC se utiliza la técnica de labios fruncidos, que al final es como expirar lentamente, así, para que puedan botar todo el aire que tienen por la hiperinsuflación. ¿Y por qué se da también la limitación en el flujo aéreo en los pacientes EPOC? Porque los EPOC, la mayor como
causa de EPOC es inhalar como sustancias como tóxicas, se podría decir, como podría ser como el cigarro, el humo del cigarro, el humo que produce las chimeneas. Entonces este humo termina dañando a la vía aérea y esta vía aérea se termina generando un tejido cicatrizal fibrótico que al final lo que produce es como similar como una contracción, pero en este caso es tejido fibrótico. Entonces, por ejemplo, en el caso del asma, el paciente con asma puede tomar su inhalador SOS, se hace un puff y ese músculo liso se relaja y puede respirar normalmente. En un paciente con EPOC no, él siempre está como más con esta constricción. Sí, creo que se dice así, no estoy seguro, pero siempre está con la vía aérea más pequeña. Es por eso que estos pacientes tienen también limitación al flujo aéreo, porque siempre están con su vía aérea pequeña. No fumen. Otra causa que podría ser una limitación al flujo aéreo sería una hipersecreción o una edema de la mucosa, que al final sería tener mucha secreción en la vía aérea y al final, no sé, pues puede ser que nuestro músculo liso esté normal, esté así, pero tenemos tan lleno de secreciones que al final es como, si esta es nuestra vía aérea y al final nosotros la tenemos así porque todo esto es una capa de secreciones que se fue juntando. Entonces ahí también podría haber una alteración de la permeabilidad de la vía aérea. Y entonces ahí se juntan dos cosas. Otro problema es la obstrucción de la vía aérea, que la verdad es bastante similar como a la limitación al flujo aéreo, tienen como los mismos problemas al final, que podría ser como por una broncoconstricción, por un aumento, una hipersecreción, una edema de la mucosa, porque al final una obstrucción de la vía aérea se refiere a que hay algo obstruyendo. Entonces podría ser que haya mucha secreción que obstruya esta vía aérea, que se produzca una contracción muscular del músculo liso y que obstruya la vía aérea. Entonces eso al final, como que la limitación al flujo aéreo y la obstrucción de la vía aérea también son como cosas que siempre están ligadas. Pero hay veces que no necesariamente estas dos están ligadas. Por ejemplo, podría haber una obstrucción de la vía aérea cuando hay algún cuerpo extraño. Como es en el caso en que cuando los niños, no sé, por ejemplo, se tragan pelotas y estas van a la vía aérea y al final hay algo que está tapando la vía, que es una pelota, una bolita. Entonces ahí hay también, eso también se considera una obstrucción de la vía aérea. Otro problema es la disminución de la distensibilidad toracopulmonar. La distensibilidad es la capacidad que tiene el pulmón de expandirse. Eso al final. También es llamada compliance pulmonar. Pero es eso, es la capacidad que tiene el pulmón al inspirar, aumentar como el volumen pulmonar y expandirse. Entonces, en el caso de que tengamos una menor distensibilidad pulmonar, viene al tiro asociado a la disminución del volumen pulmonar porque tenemos un pulmón que le cuesta más expandirse, entonces por ende hay un menor volumen pulmonar en ese pulmón. Entonces hay dos problemas ligados. Entonces esta podría estar dada por un colapso, una condensación en el pulmón, alteraciones en las propiedades fibroelásticas como del pulmón, que podría ser en el caso como de la fibrosis, que es una patología que termina generando que el pulmón cambie su tejido por un tejido más fibrótico y como es un tejido como cicatrizal, el pulmón necesita mucha más presión, mucha más fuerza para expandirse porque trata como de, de mover una cicatriz, es súper duro, es fibrótico. Entonces el pulmón necesita aumentar la presión y por ende hay una disminución en su distensibilidad porque es mucho menos expandible a como era antes. O alteraciones en la caja torácica, como por ejemplo el pectum excavatum y carinatum, que al final, según el que tenga el paciente, puede afectarle como la distensibilidad de su pulmón, ya que no va a tener como la caja torácica en una forma adecuada que ayuda como a la mecánica de la expansión pulmonar. Entonces deformidades en la caja torácica también pueden afectar como la cantidad de espacio en que el pulmón se puede expandir al final. Otro problema es la alteración en el intercambio gaseoso. ¿A qué nos referimos con el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso es cuando el oxígeno que está en el alveolo se, se pasa a la sangre, por decirlo así, se pasa a la sangre del capilar que está en el pulmón y este se termina yendo y viajando por el cuerpo y llegando donde tenga que llegar ese oxígeno en las células. Entonces, este intercambio entre el alveolo y el capilar, alveolo capilar, se puede haber afectado por muchas cosas. Entonces, es una alteración en el intercambio gaseoso.
en el intercambio de gases, porque la sangre también le da ahí el CO2 que uno termina eliminando. Podría ser causado por una alteración de la difusión. La más común se podría decir que es una alteración en la relación BQ, que es ventilación y perfusión. B de ventilación, Q de perfusión, que según la que sea, puede ser un BQ alto, un BQ bajo o un BQ cero. En palabras simples, un BQ bajo es cuando la ventilación está afectada. Entonces se podría decir que el problema es más como del alveolo, porque el alveolo es como el que tiene la ventilación, se podría decir. Entonces de ahí viene el problema. Un BQ alto es causado como por la perfusión. Entonces ya hay un problema en el vaso, se podría decir. Y un BQ0 es como que no, no hay difusión, hay algo que no permite que no se pase nada. Porque en estos dos problemas, en el BQ alto y en el BQ bajo, hay un intercambio, pero es algo mínimo, 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 así. Mientras que en el BQ0 no hay nada, no hay nada así. Pero eso prefiero como hacer un video solo de eso porque es un gran tema y bastante entretenido. Lo otro que podría hacer sería un chant, que es bien parecido al BQ0, pero son distintos. Y lo otro que podría hacer sería una hipercapnia o una hipoventilación. Cuando nos referimos a hipoventilación, no nos referimos como a ventilar menos, a hacer como que disminuye la frecuencia respiratoria. No, porque eso se llama bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, similar a la bradicardia, que es la disminución a la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es la hipoventilación si no es lo que yo pensaba? Porque es un error que se produce bastante. Eso lo veremos en otro video. Entonces hay muchas cosas que pueden producir una alteración en el intercambio gaseoso. Y para terminar, la hipoxemia. La hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno es menor a 60 miligramos de mercurio, siempre respirando aire mental, que sería a un FiO2 del 21%. Esta también podría ser causada por una alteración de la difusión, una alteración de la relación BQ, un shunt, una hipoventilación o hipercapnia, o una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, que es el PiO2, que podría ser causada por estar en lugares muy altos, como por ejemplo en las montañas y todo eso. Entonces la alteración en el intercambio gaseoso y la hipoxemia también tienen como hallazgos similares. Entonces para que lo tengan en consideración. Pero se podría producir una sin necesidad de que se produzca la otra. Pero todo eso uno se da cuenta viendo el caso. Entonces es muy importante como ver el caso, ver los exámenes complementarios son muy importantes porque al final nos dan muchos hallazgos que nos permiten identificar los problemas, así que veanlos bien. Entonces esos son todos los problemas. Parecen mucho en un principio y sí lo son en cierta medida, pero al final de practicarlo y ver muchos casos, uno se da cuenta que hay muchos problemas que se podría decir que se repiten en todos los pacientes. Como por ejemplo sería el caso del aumento del WOC, porque la mayoría de los pacientes siempre tienen la frecuencia respiratoria elevada. Por ejemplo también una alteración en la permeabilidad, ya que muchos pacientes tienen alterar las fases de la tos. Entonces, viendo muchos casos y viendo muchos pacientes, uno siempre después se va acordando de estos problemas y los va como automatizando. No, pero al final es lo mismo de siempre, en todo. Que al hacer muchos casos, uno ya va recordando todos los problemas y dice como, ya, así como, oh, no, si tiene esto, debe tener esto, si tiene esto otro, debe tener esta otra cosa. Entonces, como siempre, practicar. Y lo que yo recomiendo es hacerte una lista. Hacerte una lista con todos estos problemas, estudiarlos bien. Puede ser que en un principio igual sea como algo como difícil de entender y digáis como, y puede ser que algunos se te confundan y no cachis cuándo usar uno y cuándo usar otro. Pero después con la práctica y con ver muchos casos, con hacerlo muchas veces, uno se va a dar cuenta de esas cosas. Entonces mi recomendación es que vean casos. Vean muchos casos y hagan una listita. Entonces eso, espero que te haya gustado el video, que te haya servido mucho. Esto es algo mucho de práctica, por lo menos en mi caso fue eso, que lo tuve que practicar muchas veces viendo muchos casos. Entonces no sé si les parece que tal vez en un próximo video podríamos ver casos y ir viendo cuáles son sus problemas y todo eso.
Pero si quieren eso, déjenme en los comentarios. Y si no lo quieren, no me comenten nada. Pero eso, espero que te haya ayudado mucho, mucho el video. Practica harto, 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 harto. En internet hay un montón de casos de cardio. Tú buscas como problemas cardiorrespiratorios en internet o casos de problemas cardiorrespiratorios y hay muchos, 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 muchos. Así que búscalos. Y que te vaya muy, pero muy bien y cuídate mucho. Un besote. ¡Mua! Aquí muestro un Funko Pop de King Kong que pedí en marzo y que me llegó recién como hace 2 semanas. Ahí está, bien pinche lindo el chango. Y todavía no llega el de Godzilla. Pero se los quería mostrar por si algún día me quieren regalar algo. Sepan que me gusta mucho Godzilla. Y King Kong no tanto, pero Godzilla sí. Es que me gustan mucho los dinosaurios y los kaiju y todas esas cosas. También me gustan los mechas, como lo quieran llamar ustedes. Para que sepan, para que sepan.